Y esa capacidad, ¿de qué depende? ¿No? Vos cuando, por ejemplo, empujás un mueble, eh, ¿de qué depende esa capacidad? ¿De qué depende el trabajo, de la fuerza que vos le haces al mueble al empujarlo? Depende del peso del mueble, Sí, sería mayor trabajo o menor. claro. O sea, el peso del mueble depende en cuánta fuerza vos tenés que hacer para moverlo. Ahí va. O sea, depende en sí de la fuerza que vos le haces al mueble. Y ¿Y también, el piso ¿sí? puede ser? ¿De qué? ¿El piso puede ser? Claro, eso, el peso depende porque hay una fuerza de rozamiento. Entonces, cuanto mayor sea esa fuerza de rozamiento, más fuerza vas a tener que hacer vos para moverlo. Entonces, se puede como resumir todo en depende de la fuerza que yo le hago. La fuerza que yo le hago va a depender de otras cosas, va a depender del peso, del piso, del rozamiento, de muchas cosas. Pero en general, el trabajo va a depender de la fuerza que yo le hago. Y va a depender de cuánto lo logro mover. Y esa es la clave, esa es la diferencia cuando pensamos en el concepto de trabajo. Eh, por ejemplo, si nosotros estamos sosteniendo una caja pesada, pero la tenemos quieta en el aire, no estamos ejerciendo trabajo sobre la caja. Por más que a nosotros nos cueste mantenerla quieta, ¿ah? Porque obviamente en nuestros músculos se mueven y hay un trabajo, pero el trabajo neto en nosotros sobre la caja es cero, por más que a nosotros nos cueste realmente mantenerla. ¿Por qué es cero? Porque no hay desplazamiento. Entonces, para ir empezando, así tengo unas imágenes, el trabajo se va a depender de la fuerza que yo le hago y de cuánto logro moverlo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, quiero mover este mueble de acá. El trabajo lo vamos a anotar con una W. Entonces supongamos que quiero mover este mueble. Cuanto más fuerza yo le haga, ¿tá? Yo a este mueble le hago una fuerza que es hacia allá. Vamos a poner una flecha. Bueno, esto más que nada un resumen porque en sí ya hay un video subido, ¿tá? Pero sea F la fuerza que yo le hago al mueble. Entonces, cuanto más grande sea F, quiero mover el mueble. Cuanto más grande sea F, mayor va a ser el trabajo que yo le voy a ejercer. Y cuanto más logre moverlo, también va a ser mayor, ¿tá? Entonces, esto quiere decir que el trabajo depende de dos cosas, básicamente. Depende de la fuerza que yo le hago y depende de cuánto yo lo muevo, digamos, la distancia recorrida. ¿Tá? Esta es la distancia.
¿no? Y acá entramos, tenemos que especificar bien algo. ¿Qué pasa con la fuerza? Por ejemplo, yo cuando voy a tirar una flecha, ¿no? Agarro un arco, eh, estiro la cuerdita y tiro la flecha. La fuerza de la cuerda, o sea, de la tanza, como se llame, sobre la flecha, no es constante. En cada instante va a ejercer una fuerza distinta. Entonces, es difícil trabajar con lo que veníamos trabajando, con las ecuaciones de Newton, porque no tengo una fuerza constante, tengo una fuerza que varía segundo a segundo. En esos casos, lo que hacemos es trabajar con energía. ¿Por qué? Por el teorema de trabajo y energía que vamos a ver más adelante. Pero en estos casos que estamos viendo ahora son de casos de fuerzas constantes. ¿Tá? La fuerza que yo le ejerzo al mueble cuando lo quiero mover y lo logro mover es una fuerza constante. Es la misma fuerza en toda la trayectoria. ¿Tá? En estos casos, el trabajo, ¿cómo se define? ¿No? Si es más grande, cuanto más grande sea la fuerza y cuanto más pueda moverlo, más grande sea el desplazamiento. ¿Cómo puede ser la expresión del trabajo? Si alguien se le acuerda, alguien que haya visto las clases. Queda fuerza por distancia. Ahí va. Fuerza por desplazamiento o distancia. ¿Ah? Esta no es la expresión general, como ya vamos a ver, porque en este caso, ¿qué sucede? La fuerza y el desplazamiento son colineales. ¿Tá? Vamos a ver qué pasa cuando la fuerza, por ejemplo, es perpendicular al desplazamiento. ¿Tá? La fuerza es para allá, por ejemplo. Ahí qué pasaría. Eso ya lo vamos a ver. Pero por ahora nos quedamos con este concepto, ¿no? La fuerza depende, el trabajo depende de la fuerza y del desplazamiento. Entonces, ¿no? No, a ver. Ahí está. Pensemos qué sucede si, por ejemplo, yo tengo un auto que se mueve hacia un lado y una pelota de tenis o una pelota de fútbol golpea el auto, pero no cambia su dirección, ¿no? Porque un pelotazo no va a cambiar la dirección del auto. Entonces, ¿no? Yo tengo un auto que se va moviendo hacia esta dirección y la pelota que choca el auto en la dirección X, digamos. ¿No? El auto se mueve a una cierta velocidad. Bien. Y la pelota le ejerce una fuerza, ¿no? Al chocar la pelota con el auto, le va a ejercer una fuerza. ¿Tá? Una fuerza F. Yo quiero que alguien piense en cómo es la expresión para el trabajo de la fuerza que ejerce la pelota sobre el auto. ¿No? Yo tengo una fuerza que es perpendicular al desplazamiento del auto. ¿Sí? La fuerza que yo ejerzo no desplaza, no mueve el auto hacia allá, por ejemplo, ni hacia allá. El auto sigue largo. El trabajo de esta fuerza, ¿ejerce trabajo sobre el auto? Para empezar, ¿qué trabajo ejerce? Si el auto sigue de largo, no lo frena, no cambia su dirección, ¿qué No, trabajo? no ejerce, ¿no? Claro, no ejerce ninguna fuerza, ningún trabajo. ¿Es despreciable o no? Es despreciable, pero vamos a considerar que de hecho es cero. Porque en sí algo va a cambiar, pero es tan poco que
Suponemos que es 0, ¿sí? Suponemos que el auto sigue de largo como que no pasó nada. Entonces, el trabajo Vale que, 0 porque no hay desplazamiento, ¿no? claro, el trabajo que hace la pelota es 0. Es siempre importante aclarar quién hace el trabajo y sobre quién. El trabajo que hace la pelota sobre el auto, que lo llamamos WF, es nulo. ¿No? Hace la pelota sobre el auto. Entonces, ya vimos que en la página anterior dijimos, bueno, el trabajo va a depender de la fuerza, de la distancia recorrida, y ahora vimos que también depende de algo más. Depende del ángulo que haya entre la fuerza y la distancia. Entonces, F es la fuerza y S es la distancia. Por ejemplo, si tenemos, en este caso, ¿no? La fuerza es para allá, hacia la derecha, el desplazamiento es hacia arriba, por lo tanto, el ángulo, ¿cuánto vale? Vale 90 90. grados. 90 grados, ahí va. Este es el desplazamiento, esta es la fuerza. En el caso de hoy, teníamos que la fuerza es hacia la derecha, y el desplazamiento es también hacia la derecha. Por lo tanto, θ vale 0 grados, ¿sí? Porque van en la misma dirección. ¿No? Si el desplazamiento fuera hacia la izquierda, sería θ es igual 180. Pero en este caso, como van en la misma dirección, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0. No hay un ángulo. Simplemente van hacia el mismo lado. Entonces, en este caso, en el caso que no hay trabajo, el ángulo es 90 grados. ¿Cómo yo puedo expresar esto en la formulita del trabajo, ¿no? La formulita que tengo acá? Tengo que tener algo que tenga en cuenta el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Para eso vamos a ver un último ejemplo, pero vamos a escribir primero. Si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90, perdón, la fuerza no ejerce trabajo sobre el cuerpo. ¿No? Esto es lo que vimos recién. Y ahora hay otro caso. ¿Qué pasa si la fuerza no es ni 90 ni 0, sino que tiene un ángulo intermedio? Entonces acá vamos a pensar. Este es el caso que el ángulo sea 90. El anterior fue el caso ¿y qué pasa si hay un ángulo intermedio? ¿No? Por ejemplo, que θ esté entre 0 y 90. ¿No? Esta expresión significa que θ se encuentra entre
0 y 90. Puede ser 1, 2, 3, 45, 60. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en esos casos. Yo creo que tengo acá. Vamos a usar el ejemplo del auto igual. Viene el auto y yo ahora le ejerzo una fuerza que es hacia allá, ¿no? Y logro mover el auto, digamos que el auto está roto, ¿no? No prende, ¿tá? Y yo quiero mover el auto, pero lo quiero mover hacia un estacionamiento que está por acá, ¿tá? Santiago, Sí, disculpa, ¿qué sí. significa aquello que pusiste arriba? Tita es el ángulo Ahí va. entre la fuerza y el desplazamiento, ¿tá? Cuando yo hablo de trabajo, va a haber una fuerza que yo le ejerzo al cuerpo y un desplazamiento que el cuerpo va a tener. Vamos a cambiar en realidad el auto, porque no tiene mucho sentido. Vamos a poner, no sé, una caja. Vamos a pensar. No, copié la imagen, creo. No, este no es. A ver si la tengo por acá. Ahí está, ese está acá. ¿Ah? Esto es lo que decíamos recién. Si la componente, el caso C, ¿no? Si la componente de la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, el trabajo es cero. ¿Ah? Ahora, si yo ejerzo una fuerza, como acá, en este caso, en el caso A, yo ejerzo una fuerza, tengo una caja, ¿no? Y le ejerzo una fuerza que va en diagonal hacia arriba, ¿no? Este es el inicio, y el final es la caja desplazada un cierto vector S. ¿Ya? ¿Qué sucede? Acá la fuerza va a tener dos componentes, ¿sí? Va a tener una componente en X y otra componente en Y. Si yo calculo la fuerza, el trabajo de la fuerza, ¿no? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca del trabajo de la fuerza Y? En la fuerza en la dirección Y. ¿Cómo es la componente Y de la fuerza respecto al desplazamiento? ¿Cómo, profe? No, yo tengo una caja, ¿no? La caja verde, y le hago una fuerza que va en la dirección de la fuerza F, la rojita. Y muevo la caja en la dirección X, ¿tá? La muevo hacia la derecha, ¿tá? Y yo me pregunto, la componente vertical de la fuerza que yo ejerzo, ¿tá? La componente Y, la fuerza que yo ejerzo. ¿Qué trabajo hace sobre la caja? Cero. Ahí va. ¿Por qué cero? Por el ángulo 90. Claro. ¿Tá? En este caso, FI es perpendicular al desplazamiento. ¿Tá? Y en el caso de la fuerza según X, es simplemente la fuerza por el desplazamiento, ¿tá? Porque es la fórmula que ya hemos visto, en el caso que sean colineales.
¿tá? Entonces, cuando tengo una fuerza que está a cierto ángulo eh, de desplazamiento, el trabajo va a depender de la componente de la fuerza que sea en la dirección del desplazamiento. ¿Cómo es Fx, ¿no? ¿Cómo yo puedo calcular Fx? ¿Cuánto es? Tipo, tengo el ángulo, es igual a F, por, No era coseno. ¿por cuánto dijiste? Por coseno del ángulo. Ahí va, exactamente, por el coseno de θ. ¿Tá? Entonces, en el caso general, cuando yo tengo una fuerza que tiene cierto ángulo respecto al desplazamiento, simplemente acá le agrego un coseno, ¿sí? Porque yo voy a tomar la componente de la fuerza que va en la dirección del desplazamiento. ¿Tá? Tomo la componente de la fuerza que va en dirección del desplazamiento. Bueno, ahora esto se bajó. Solo ejerce trabajo la componente de la fuerza en dirección al desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajo, entonces, ¿Te animás a volver un segundo? sí, Sergio, sí, gracias. quiere decir que el trabajo va a ser a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Alguna duda que haya quedado respecto a esto? Era más que nada como para que tengan una idea que las cosas de las que depende el trabajo. Depende de la fuerza, del desplazamiento y del ángulo. Depende de tres cosas. Si tienen alguna duda, aprovechen. Una pregunta. Sí, Si el ángulo es 180, ¿qué pasa? ahora vemos ese caso. ¿Qué pasa con el coseno si el ángulo es 180? -1, ¿no? Claro. Entonces el signo del trabajo va a ser negativo. Ahora vemos por qué pasa eso. ¿Qué unidades tiene cada cosa acá? Las unidades del trabajo. Sí, unidades de fuerza por distancia. Sería Newton por metro. Newton, ¿no? Ahí va. Esto se puede dejar como Newton metro o usar tal vez la definición de Joule, que se escribe como una J. Es un Joule. Un Newton metro es un Joule. Exactamente lo mismo. Estas son las unidades. Entonces, como decía el compañero, si tenemos que θ, no solamente si es 180, sino que si θ está entre 90 y 180, el trabajo es menor a 0. ¿Sí? Porque agarren la calculadora y calculen el coseno de 95, 96, 130. Va a ser siempre menor a 0. ¿Entienden
Los paréntesis, ustedes, estos, ¿qué significan? Que cuando están rectos es que incluye y cuando están en curvo es que no, ¿no? Ahí va, exactamente. ¿No? Como están rectos, es que incluyen. En este caso, va de 91 hasta 180. ¿Tá? Acá va de 0 hasta 89, por ejemplo, y acá es 90. ¿Tá? Es decir, no incluyo, en estos dos casos no quiero incluir el 90 porque el 90 es un caso aparte. ¿Tá? Entonces acá vamos a decir que el trabajo negativo positivo y 0. ¿Tá? Ahora vamos a ver qué pasa en el caso que la fuerza tenga un ángulo de 180. Es el caso este que está acá. ¿Tá? Si yo empujo a la caja, la quiero cinchar, la tiro, en vez de empujarla, la tiro, la cincho hacia mí. Pero sin embargo, la caja se sigue moviendo hacia adelante y hay un desplazamiento hacia adelante. ¿Qué pasa? El trabajo que yo le ejercí a la caja, lo que hizo fue frenar la caja, la frenó, pero no fue suficiente como para traerla hacia mí. Entonces yo le ejercí un trabajo negativo a la caja. Eso va a tener que ver cuando veamos el tema de energías, ¿tá? Sobre todo el teorema de trabajo y energía, porque yo lo que hago es, cuando yo ejerzo un trabajo negativo, es reducir la velocidad del cuerpo. ¿Tá? Y un trabajo positivo, por lo tanto, va a aumentar la velocidad del cuerpo. ¿Tá? Y la velocidad está ligada a la energía cinética que vamos a ver más adelante. Entonces ahora quiero hacer un ejemplito antes de pasar a eso. Ahora tengo un tractor. Que cincha a una carga, que ejerce una fuerza. ¿Ah? Y vamos a empezar a anotar. ¿Qué fuerzas hay? Ahí tenemos la fuerza de tensión que ejerce el tractor sobre la carga. ¿Tá? Vamos a llamarlo T. Y vamos a darle un valor. T es 5000 newtons. ¿Qué otra fuerza hay sobre la carga, ¿no? ¿Qué otra fuerza existe? Peso y normal. Ahí va. Normal, peso. Que no trabajan. Claro, en este caso no trabajan porque el desplazamiento va a ser hacia allá. Ahora vamos a hacer. Pero ahí también hay rozamiento, ¿no? Vamos a poner para allá. Fuerza, rozamiento. 3500 newtons. ¿Tá? Y entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento van a ser justamente como dijimos recién. Esto es el S. La fuerza de rozamiento va a tener un ángulo de 180 respecto al desplazamiento. Por lo tanto, va a ejercer un trabajo negativo. ¿Tá? Es lo que decíamos recién. Y la tensión va a ejercer su componente según X, un trabajo positivo, y su componente según Y no va a ejercer trabajo. ¿Tá? Y el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es el siguiente. 36.9. ¿Tá? Entonces, esa es la situación. Yo tengo un tractor que ejerce una fuerza sobre la carga y lo va a mover, lo va a arrastrar un cierto desplazamiento S. ¿Tá? Que vamos a suponer que S es 2 metros.
perdón, 20 metros. 20 metros, ¿no? Entonces, en el final va a estar acá el tractor. Bien. Y yo quiero calcular el trabajo de todas las fuerzas, el trabajo neto. Bien, ¿alguna idea de cómo puedo arrancar? Tengo más de una fuerza, entonces van a haber más de un trabajo. Hay dos cosas que puedo hacer yo. Calcular la fuerza neta. Ahí está. O calculo la fuerza neta. O los dos trabajos y después los restás. Ahí está. En realidad sumo, y bueno, si tiene un signo negativo, se restan, pero como sumo para que sea más general. Bien, entonces vamos a arrancar con calcular las fuerzas netas. ¿Sí? Tenemos la sumatoria de fuerzas en I va a ser la normal menos el peso. Y falta algo, ¿no? ¿Qué estaría faltando? Es igual a 0. Es igual a 0, pero estaría faltando otro término, un término más. ¿El Ahí. rozamiento? Ah, La tensión. Ahí va. La tensión en I. Aunque no importa cuánto vale, tiene que ser igual a 0, porque no se mueve en esa dirección. Pero aunque no sea igual a 0, si vamos a suponer que no es igual a 0 y que por alguna razón se está moviendo por otra cosa, si el desplazamiento que yo ejerzo, el movimiento que yo le ejerzo al cuerpo, es en la dirección horizontal, el trabajo, vamos a poner que es FI, en la dirección vertical va a ser 0, porque no ayuda al desplazamiento. Esta fuerza no ayuda al desplazamiento que hay. Da igual si yo echo para arriba, si la caja se mueve hacia la derecha, entonces el trabajo es 0. Ahora en X tengo la componente X de la tensión menos la fuerza de rozamiento. Que esto sería 500 newtons por el coseno de phi menos 3500 newtons. Perdón, 5000 newtons. 5000. ¿Alguien tiene calculadora para hacer la cuenta? 5000 por el coseno de 36,9 menos 3500. $4.98 con 4. Sí. 498,4. Ahí va. Vamos a redondear a 500, así queda redondo. Pongo más o menos 500 newtons. Entonces, yo tengo la fuerza neta. Y el paso siguiente que hago es, luego de tener la fuerza neta, yo sé la dirección de la fuerza neta, va en la dirección. ¿En qué dirección va? ¿Cuál es el ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento?
¿Entre cuáles? Entre la fuerza neta en X y el desplazamiento. Es cero, ¿sí? Porque el signo es positivo. Entonces, voy a tener que el trabajo neto va a ser la fuerza en Y, la fuerza vertical, por el desplazamiento, por el coseno de 90 grados, ¿tá? Porque el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza Y es 90 grados, ¿tá? Por tanto esto es cero, más la fuerza en X por el desplazamiento por el coseno de 0, que eso era 1. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer esta cuenta? Sería poner 500 por 20, básicamente. La hacen mentalmente. 10.000. Ahí va. Y después, esta es una forma de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por 20? El desplazamiento, ¿sí? Sería 20 metros. Bien. Pasa que acá no tengo más espacio, sino es que lo escribía. Después, entonces, esta es una forma. Calculo la fuerza neta y luego calculo el trabajo que ejerce esa fuerza neta sobre el cuerpo. ¿Tá? Lo que hice acá fue dividir la fuerza neta en dos componentes, la componente X y la componente Y. Lo otro que puedo hacer, si no, es calcular los trabajos individuales. Entonces arranco. Digo, bueno, el trabajo, la fuerza normal, es N por S por el coseno de 90. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la fuerza normal y el desplazamiento tiene 90 grados. Entonces, esto es 0. Pasa exactamente lo mismo con la fuerza peso. Ahora con la tensión. La tensión tenemos que era 5.000 newtons por 20 metros por el coseno de 36,9. ¿Alguien que tenga calculadora? $79.968. 79.900, aproximadamente 80.000. Vamos a redondear así. Y después tenemos la fuerza de rozamiento, que es 3.500 por 20 por el coseno de 180 grados. Esto es menos 1. ¿Por qué 180 grados? Porque el desplazamiento va hacia allá y la fuerza de rozamiento va hacia allá. Entonces hay 180 grados. Y esto sería... porque me parece Menos una... 70.000. Sí, pero me parece que es muy grande. No, está bien, claro. Está bien, está bien. Ahí va. Entonces el trabajo neto va a ser igual a la suma de cada uno de los trabajos. Va a ser igual a la suma de todos los trabajos, que es 80.000, menos 70.000. Acá yo puse mal, porque acá, ahí va, esto es 10.000, ¿no? Sí,
Ahí va. Me parecía así. Entonces, esto da también 10.000. Las dos versiones que yo hice es lo mismo, son equivalentes. Da igual si yo calculo el trabajo de cada fuerza individual o si yo calculo el trabajo de la fuerza neta, voy a llegar al mismo resultado. Lo que tengo que tener cuidado es con el tema de los signos, porque cuando yo calculo el trabajo de cada fuerza individual, voy a tener que saber la dirección de cada fuerza individual. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los signos, porque no es lo mismo que yo acá sume a que yo acá reste. Si yo acá sumaba me iba a dar algo completamente distinto. ¿No? ¿Alguna duda con este ejemplo o con algo que hayamos dado hasta ahora? ¿No? En este ejemplo, básicamente tuvimos una fuerza que tiene un ángulo de 36 grados con respecto al desplazamiento, entonces una fuerza genérica. Tuvimos una fuerza perpendicular que no genera trabajo, y una fuerza en dirección contraria al desplazamiento, que va a generar trabajo negativo. Se dieron todos los casos de fuerzas que pueden haber con el trabajo, siempre suponiendo fuerzas constantes. Bien, entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que yo quiero ahora mover una caja. Entonces la toco. Y acá vamos a introducir la energía. No quiero mover esta caja de esta acá. Entonces yo a la caja le voy a ejercer una fuerza que es hacia la derecha, horizontal para allá. Y la caja se mueve, digamos, hacia la derecha. La velocidad de la caja para allá. Entonces el desplazamiento para allá. ¿Y qué pasa? Entonces tengo fuerza colineal a desplazamiento. Tita es igual a 0 grados. Entonces, ¿el trabajo cómo va a ser en este caso? Va a ser positivo. Sí. Ahí va. Va a ser positivo, va a ser la fuerza por desplazamiento. Y ahora pensemos en una situación similar, pero que sucede lo siguiente. Yo le sigo ejerciendo a la caja una fuerza hacia la derecha, pero en este caso la caja se mueve hacia la izquierda. Entonces la caja se va a mover, va a tener una velocidad que ya tenía de antes. La velocidad ya la traía de antes. Se va a mover con una velocidad hacia la izquierda, pero mi fuerza va a seguir siendo hacia la derecha. Entonces el desplazamiento va a seguir hasta la izquierda. ¿Qué sucede con la caja? Y bajaría un poco la velocidad, ¿no? Ahí está, se frena. Entonces, fuerza colineal, pero tita de 180. Entonces, el trabajo es negativo. ¿Qué sucede? En el primer caso, lo que yo hago es acelerar a la caja, porque le estoy dando una fuerza adicional a su velocidad. Es una fuerza que va en dirección del desplazamiento. Entonces, la caja aumenta la velocidad. La velocidad final va a ser mayor a la velocidad inicial.
Y en el caso de la derecha, va a haber una reducción de la velocidad. ¿Tá? Entonces, yo puedo considerar el trabajo como que va a implicar un cambio en la velocidad del cuerpo. ¿Tá? ¿Qué pasa si la caja no se moviera? Entonces el trabajo era nulo, ¿tá? No hay un cambio de velocidad. Pero en estos dos casos vemos que el trabajo está ligado a la velocidad. El trabajo tiene que ver con la velocidad, con los cambios de velocidad. ¿Tá? Y acá es cuando entra el concepto de energía, la energía cinética. ¿Tá? Que simplemente la defino yo como de esta manera. ¿Tá? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Tá? Esto es lo que nosotros definimos como energía cinética del cuerpo. ¿Tá? Todo el cuerpo que se mueve tiene energía cinética. Ya sean ustedes, ya sea un auto, carga una energía nada más que por estar en movimiento. ¿Tá? Si vemos las unidades de la energía cinética, tiene unidades de masa y unidades de velocidad al cuadrado. Esto es, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es, si ustedes, se puede ver que esto es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, por metros. ¿Tá? Esto es newton, ¿tá? Kilogramos por aceleración, y esto es metro. ¿Tá? Entonces, la energía cinética va a tener unidades de joule. ¿Tá? Igual que el trabajo, ¿tá? Si vemos la parte, cuando dijimos las unidades del trabajo, vimos que el trabajo tiene unidades de joule. Bueno, la energía cinética también. ¿Tá? Entonces, se puede relacionar, porque tiene las mismas unidades. El teorema de trabajo y energía lo que nos dice es que los cambios de, digamos, un trabajo lo que va a hacer es cambiar la energía cinética del cuerpo. ¿Tá? Que el trabajo de una fuerza F, neta, al trabajo neto, van a ser variaciones de la energía cinética. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la masa se mantiene constante, entonces lo único que cambia acá es la velocidad. Esto lo defino como un delta K. ¿Tá? El delta significa variación. ¿Tá? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo anterior, ¿tá? Tenemos esto, tenemos la energía cinética y el teorema de trabajo de energía. Son dos expresiones que ustedes la van a entender cuanto más la vayan aplicando, pero en un principio tienen que pensar en eso, que si yo ejerzo una fuerza sobre una caja, lo que yo estoy haciendo es cambiando la velocidad de la caja. Si yo no logro cambiar su velocidad, quiere decir que la caja no se movió, no hubo desplazamiento, por lo tanto no hay trabajo. Pero si hay trabajo, hubo sí o sí un cambio de velocidad. Entonces vamos a pensar en el ejemplo que estábamos viendo acá. Este ejemplo. Y pensemos bueno, vamos a pensar que la masa es 1500 kilogramos. Y que la velocidad inicial
del tractor, ¿tá? Y por lo tanto, de la caja es de 2 metros por sobre segundo. Quiero calcular la velocidad final. ¿Tá? Entonces tenemos la situación esta. ¿Tá? Tenemos un tractor que va con una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, ¿tá? Por lo tanto va a tener la misma velocidad la caja. La caja pesa 1500 kilogramos y quiero calcular la velocidad inicial. Entonces, bien, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué son las cosas que yo sé? Yo sé, por lo que vimos recién, ¿tá? Es el ejemplo que trabajamos recién, que el trabajo neto era de 10.000 joules. Yo sé la masa del cuerpo, que es de 1500 kilogramos, y yo sé la velocidad inicial, 2 metros sobre segundo. ¿Tá? Entonces, yo digo, bueno, el trabajo neto va a ser igual a la energía cinética final menos la inicial, ¿tá? Por el teorema de trabajo de energía. Esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Hasta acá todos siguen? Sí. Bien. Esta parte de acá la puedo calcular, ¿no? Tengo todos los datos. Sí. Tengo la masa, tengo la velocidad. Esto sería 1/2 por 1500 por 4. ¿Ah? Sería 3000, ¿no? Joules. Esta parte de acá. Y otro también me puedes despejar. Claro, y acá tengo esto nomás, que es 1500 dividido 2. Pero me falta la velocidad final. ¿Tá? Entonces, la velocidad final al cuadrado va a ser 10.000 menos 3.000 por 2 sobre m, ¿no? Paso dividiendo la masa y paso multiplicando el 2. Y no tendrías que hacer la raíz cuadrada de lo que te dé. Claro, este es el cuadrado. Eh, por lo tanto, ¿cuánto sería la velocidad final? A ver si alguien tiene calculadora, que haga esta cuentita de acá. Sin la raíz cuadrada, que pongan nomás así. ¿Qué es lo que está dividiendo en 2? La masa, 1500. Menos 2,66 puede ser. Menos tiene que dar positivo. Eso sí. Es un 3000, no es un 30.000. Tiene que dar positivo. 9,3 puede ser. A ver. 9,3 es 9,3 me dio. acá. O sea, sin la raíz cuadrada. Sí. Bien. Lo que yo decía que tiene que dar positivo porque es 10.000 menos 3.000. Entonces, esto tiene que haber sido así positivo. Esto es 7.000 por 2 dividido 1.500. Bien. Entonces, de esta forma yo pude calcular la velocidad final del cuerpo, usando el teorema de trabajo de energía. Ahora, ustedes todavía, así, creo que todavía no tienen el práctico a la vista, pero voy a hacer un ejercicio de práctico. Bien.
Y con este ejercicio nos vamos a quedar la clase de hoy. Una mujer ejerce, empuja un auto de juguete que está inicialmente en reposo. Vamos a poner un mueble en medio de un auto porque ya tengo esto, es lo mismo. A ver. Sí, está bien. Bien. Una mujer empuja un auto, inicialmente reposo. ¿Tá? Entonces la velocidad inicial va a ser 0. ¿Sí? Y ejerce una fuerza que es de 5 newtons. La fuerza de 5 newtons. Y el recorrido que hace es 1 metro. Entonces me preguntan, la parte A me pregunta el trabajo que ejerce la mujer sobre el mueble o sobre el auto. Entonces, vamos a poner acá, parte A. Eso es fácil, ¿no? ¿Cómo sería? La fuerza por la distancia, ¿no era? Claro, 5 newtons por 1 metro es simplemente 5 joules. Bien. La parte B, la energía cinética final. Y acá, ¿cómo hacen? Quiero calcular no la velocidad final, sino la energía cinética en su conjunto, toda entera, final. ¿Cómo hacemos? Tengo el trabajo, que es 5 joules, y que tengo, si yo uso el teorema de trabajo de energía. Tengo que esto es la variación de energía cinética. Mm. ¿Sí? La cinética inicial yo la puedo calcular. ¿Cuánto vale? Y vale 0. Claro, vale 0 porque parte de reposo. ¿Ah? Entonces, la energía cinética final va a ser simplemente el trabajo de la fuerza, que son 5 joules. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Yo no entendí por qué era igual el trabajo de los dos. Por el teorema de trabajo de energía que vimos. Aquí vimos acá. El trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Ahí va. ¿Tá? Es esta presión de acá. Ah. ¿Tá? La parte C me pide calcular la masa, si la masa del auto vale 0,1 kilogramos, ¿cuál es la velocidad final? ¿Tá? Entonces yo tengo que la energía cinética final son 5 joules, esto es igual a 1 medio por m por la velocidad final al cuadrado, y simplemente despejo.
¿Ah? ¿Se entiende por ahora? Esto es 1. Debería ser 1. No. Por 5, 10. Dividido 1 sobre 10. 10. Debería ser. Las dudas. No está en la solución. Bien, pero debería ser 10. La parte D nos dice, si el auto llega, o sea, si el mueble llega al niño con una energía cinética de 5 joules, nos pregunta si actúan fuerzas de rozamiento. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿No? Si yo muevo 1 metro el mueble y llega a la posición final con una energía cinética de 5 joules, que es como la que ya tenía en sí, ¿puede haber una fuerza de rozamiento? Sí, puede haber. ¿Qué haría la fuerza de rozamiento? ¿Se acuerdan cuando yo dije que Y implicaban cambios? frenar. Claro, la frenaría, ¿no? Una fuerza de rozamiento lo que haría es reducir la velocidad del cuerpo. ¿Ya? Entonces, si yo en un principio, sin fuerza de rozamiento, lo pude mover y la energía cinética fue de 5 joules, si hubiera una fuerza de rozamiento, tendría que tener mayor o menor energía cinética. Y mayor para poder moverlo, ¿no? No, pero yo digo manteniendo todo igual, manteniendo la fuerza, manteniendo la distancia. Si yo a esta situación que tengo planteada acá le agrego una fuerza de rozamiento, la energía cinética final va a ser mayor o menor a 5. Menor. Claro, sería menor. ¿Tá? Sería menor. Eso piensen un poquito, porque tampoco se los quiero decir completamente, porque es importante. ¿Tá? Si yo le agrego una fuerza de rozamiento, si yo a esta situación le agrego otra fuerza, no puede dar la misma energía cinética final, porque eso significaría que la fuerza no ejerce trabajo, pero el rozamiento sí ejerce trabajo. Trabajo negativo ejerce. ¿Tá? Y ahora, para la parte E, el niño va a ejercer una fuerza F' que va a ser opuesta al movimiento. ¿Tá? El niño va a ejercer una fuerza F', ¿tá? Para frenarlo. Y el auto recorre, esta es la parte E. El auto recorre 0,25 metros. ¿Tá? Entonces, en lugar de la mujer empujando el mueble, ahora también tengo al niño que lo va a empujar hacia el lado contrario y va a lograr frenarlo 0,25. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fuerza ejercida por el niño? ¿Sí? Bien, entonces vamos a calcular el trabajo. No sería, el trabajo sería, ¿Cómo? no, no. Igual vamos a cambiar esto de posición porque... Bueno, esto lo borro.
Bien, entonces el niño va a ejercer una fuerza hacia allá y el molde se va a mover por 0,25 metros más. Entonces el trabajo de la fuerza F' va a ser igual a F', No es la fuerza ¿sí? por es la fuerza por lo que mueve el niño, ¿no? 0,25. Claro, Y por el coseno del ángulo, por el coseno del ángulo, que es 1 coseno de 180, que es -1. Ahí va, menos 1. -1. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a la energía cinética final del cuerpo. ¿Sí? Que era 5. 5 joules. A ver. Porque no sé si el niño hace la fuerza después de que recorrió 1 metro o no. Pero supongo que sí. Vamos a suponer que sí. Que el niño empieza a hacer la fuerza luego de haber recorrido el metro de distancia. Entonces, en este caso, vamos a ponerlo más. Esto sería la energía cinética final, que era 5 joules. ¿Ya? Entonces simplemente despejo. Sería F' es igual a 5 sobre 100 sobre 0,95 negativo. ¿Sí? De menos 20. ¿Ya? Sería 5 sobre 0,25. Bien. ¿Ya? Entonces, el teorema de trabajo de energía tiene muchas aplicaciones. ¿Ya? Podemos usarlo para un sinfín de cosas. Pero, sobre todo, es para calcular velocidades finales. Sí, lo vamos a usar mucho para eso. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos dado hoy? De mi parte no. ¿Podés volver al último pizarrón, por favor? Sí, lo estoy buscando porque está medio desordenado. Era este, ahí va. Entonces, por hoy lo dejamos por acá, así no se hace muy denso. La clase que viene vamos a seguir un poquito con el tema de trabajo de energía. Capaz que vemos algún ejercicio más del práctico. Este era el ejercicio 1 del práctico. Bueno, esto es ejercicio 1 del práctico, creo que es el 8. A ustedes todavía no lo tienen en la vista ese práctico. Entonces, si no les quedó alguna duda, cortamos por acá. ¿Parece? Nos vemos el martes. Dale, nos vemos, gracias. Un saludo. Pero Chao, saludos.